Charlaremos en nuestro programa de crianza y salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría sobre convulsiones, movimientos anormales, movimientos extraños, pueden ser epilepsia. Nos acompañará la doctora Laura Guío, neuropediatra, epileptóloga, y por supuesto yo a través de la Sociedad Colombiana de Pediatría, neuropediatra. Entonces creo que es un tema muy importante para conversarlo y para tener de pronto la interacción de todos los que se conectan. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá hoy en la revista de Crianza y Salud para que hablemos de temas tan importantes como la detección de epilepsia y de todos esos fenómenos raros que pueden ocurrir y que no siempre sabemos si pueden ser crisis de epilepsia o son otra cosa. Entonces, gracias por la invitación. Me parece una cosa muy útil que hagamos este tipo de actividades más de difusión hacia la comunidad. Es un gusto ver que veo el letrerito que van subiendo varios nombres de personas que se van conectando. Eso me parece muy chévere porque vamos a tener pues personas acá para que nos hagan preguntas. Entonces, muchas gracias, doctora Ruiz Mancilla, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Pediatría. Sí, poniéndonos en contexto, aproximadamente 10.5 de millones de niños en el mundo tienen epilepsia. De estas 3.4 millones de personas tienen el diagnóstico de nuevo y el 40% son niños. Y entre el 1 y el 2% de estas personas en el mundo también tendrán una primera crisis y esa primera crisis tiene una alta posibilidad de recurrencia. Entonces, ya hablando de este tema y colocándonos en contexto, doctora Laura, hay varios tipos de movimientos anormales. ¿Cómo los podríamos diferenciar? No, no siempre es tan fácil. Digamos que en epilepsia hay ciertos movimientos que todo el mundo claramente detecta como una crisis, ¿no? Que es cuando una persona de pronto cae y voltea los ojos hacia arriba, desvía la cabeza hacia arriba o hacia un lado y hace movimientos de todo el cuerpo, al principio generalmente con rigidez y luego como con unos brincos grandes del cuerpo, que es lo que llamamos una crisis tónico-clónica generalizada o una crisis bilateral, que es lo que todo el mundo ve y todo el mundo asocia a una crisis de epilepsia, ¿no? Esa es la fácil, que es una crisis grandota donde la persona mueve todo el cuerpo y queda desconectado y queda inconsciente. Pero hay otras crisis que pueden ser mucho más sutiles, que pueden tener movimientos más sutiles, si hablamos de crisis convulsivas, porque podemos hablar de crisis convulsivas y no convulsivas. Convulsivas quiere decir que son crisis de epilepsia con movimiento. No convulsivas quiere decir que son crisis de epilepsia sin movimiento. Las que tienen movimiento pueden ser crisis mucho más sutiles. Por ejemplo, puede haber unas crisis que llamamos focales, que quiere decir que empiezan en un solo pedacito del cerebro, no en todo el cerebro al tiempo. Y, por ejemplo, pueden hacer que la persona tenga un movimiento, pero solo de una parte del cuerpo. Puede empezar, por ejemplo, por una mano o una pierna. Muchas veces la crisis empieza con una postura tónica, decimos nosotros, que lo que quiere decir es que se pone rígida una parte del cuerpo y a veces tiene una postura extraña. Puede ser que la gira o la flexiona y queda una parte del cuerpo rígida y a veces se ve como un temblorcito fuerte y luego empiezan a hacer como brinquitos. Y eso, si es en una parte del cuerpo sin perder conciencia, también es una crisis de epilepsia. Hay otros movimientos mucho más sutiles o crisis mucho más sutiles. Por ejemplo, hay crisis en las que las personas lo que hacen es quedarse desconectadas, las famosas crisis de ausencias que aparecen más en la infancia, en donde la persona tiene una actividad normal y lo que hace es que deja de moverse, queda como congelado, queda ido y a veces se hace un movimiento pequeño como de parpadeo, un movimiento leve de las manos por unos segundos y vuelve a conectarse. Entonces digamos que estos movimientos de una persona que viene con un estado normal en su estado habitual y en forma súbita tiene un cambio en cómo hace sus movimientos, hace un fenómeno extraño que dura entre segundos o minutos casi siempre y después queda casi siempre como cansado, con sueño, con dolor de cabeza. Ese tipo de cosas podrían ser sospechosas de una crisis de epilepsia. Pues la verdad es un motivo de consulta bastante frecuente. Algunos ya llegan con el diagnóstico de epilepsia,
Otros no tienen el diagnóstico de epilepsia, sino que tienen duda en relación a lo que podría ser o no. ¿Qué nos podría ayudar en el diagnóstico? Para diferenciar, pues, como decíamos, cuando tienen movimientos los llamamos crisis de epilepsia convulsivas, porque tienen movimiento. Y esas son un poco más fáciles de ver. Pero esos otros fenómenos extraños, como lo llamas en el título o como se mencionó, eh, pueden presentar fenómenos o eventos que no son tan claros, que es como a lo que te refieres, ¿no? Cosas que no son tan fáciles de detectar. Y lo que nos puede ayudar es eso, o sea, la epilepsia es un problema eléctrico en una parte del cerebro. Por ese momento, el cerebro funciona mal y la persona no funciona en forma habitual. Como decía, funciona mal por segundos o minutos, luego casi siempre la persona queda cansada y vuelve a su estado basal. Entonces, en ese sentido, puede ayudar a diferenciarlo, por ejemplo, de otras enfermedades neurológicas como movimientos anormales, por ejemplo, las distonías. Las distonías que son un movimiento anormal en el que la persona no puede dirigir un movimiento y su cuerpo adopta una postura o hace un movimiento anormal sin ser epilepsia. Suele ser un poco más prolongada o se puede facilitar por movimiento. En cambio, en la epilepsia la persona, como decíamos, tiene una línea basal, en forma súbita ocurre algo, un fenómeno extraño, que dura segundos o minutos, después se quita, la persona está en posital, que quiere decir que está como dormida o cansada, y después de un rato, 15 minutos, 30, depende de la crisis, ya vuelve a ser la persona normal que siempre ha sido. Es una cosa paroxística, o sea, aparece y desaparece. Si uno es una persona que tiene un estado basal, sea el que sea, porque por ejemplo puede haber niños con dificultades de aprendizaje, con parálisis cerebral o con otras dificultades neurológicas o personas con lesiones neurológicas que tienen su forma habitual de funcionar y en forma súbita ocurre una cosa extraña que se quitan un ratico y después la persona vuelve a su estado basal, eso nos puede ayudar. O sea, un fenómeno así como de aparición extraña que dura un poquito y se quita, es muy sugestivo de epilepsia. Entonces ahí nos puede ayudar no solo la característica del movimiento, sino también esa forma de aparecer y desaparecer. Cosa que no pasa, por ejemplo, en un trastorno comportamental o que no pasa en un trastorno psiquiátrico o que no pasa también en otras patologías neurológicas como más severas. Bueno, recientemente en la consulta de la semana pasada, un papá llegó porque el niño antes de dormir tendía a golpearse la cabeza con la almohada o con la pared. Entonces pensaban que probablemente estaba con un trastorno psicótico o no sabían si estaba convulsionando. Entonces, doctora, ¿qué podríamos hacer para orientarlo? Mm, se golpeaba la pared estando en qué condición? Cuando iba a dormir. Cuando iba a dormir. Cuando iba a Ok. dormir. Sí, hay también muchos fenómenos que no necesariamente son anormales, en el sentido que no necesitan un tratamiento. Entonces también hay, por ejemplo, ciertos movimientos repetitivos que pueden aparecer en ciertos momentos de la vida sin que sea una cosa patológica, sin que sea una crisis, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas y hay algunos niños en ciertas edades que justo antes de dormirse hacen unos movimientos repetitivos y puede ser frecuente que hacen ese movimiento como de golpearse la cabeza o un movimiento oscilatorio de la cabeza. Hay personas que son niños que son con desarrollo normal, que en ciertas etapas de la vida pueden hacer ciertos movimientos repetitivos asociados a fenómenos como eso, como conciliar el sueño. Hay niños que, por ejemplo, tienen problemas comportamentales o retardo del desarrollo o alteración dentro del espectro autista, que pueden hacer movimientos repetitivos que no son crisis también. Entonces, sí, uno debe tratar de ver esos movimientos y diferenciar si pueden o no ser crisis. No sé, tú también en ese sentido, ¿qué le contaste al papá o cómo le explicaste que no siempre todos los movimientos que uno ve extraño necesariamente sean graves, ¿no? Sí, sí, en ese momento el paciente tenía un desarrollo adecuado, era un niño que aprendía adecuadamente, interactuaba con los pares y realmente no tenía ningún factor de riesgo adicional. Simplemente se le dio la tranquilidad a los padres y no se le solicitó ningún examen complementario. ¿Sí? ¿Sí? También tuvimos precisamente el día de ayer una niña
de 2 años que la mamá ingresa porque la niña está jugando y de pronto pierde la noción del juego y empieza a sudar de manera intensa, se pone rojita y luego estira las piernas. Eso le dura más o menos 1 minuto y luego la niña sigue jugando. La La mamá mamá dice que dice que la llama y la niña no continúa con el episodio. Ella está muy preocupada porque lo hace prácticamente 2 o 3 veces al día. No sé qué opine la doctora. no, pues digamos que hay que ver varias cosas, pero si hay un movimiento que es como anormal, que está pasando algo que normalmente no ocurría, hay varias cosas a ver. Uno, las características de ese movimiento, si la persona además cuando está haciendo el fenómeno, si uno por ejemplo lo llama, lo toca y deja de hacerlo fácilmente, o si cuando uno lo trata de llamar o lo toca, está como desconectado, no responde, no puede parar, o por ejemplo si tiene un movimiento repetitivo, uno lo coge y se sigue moviendo, pues es más sugestivo de que sea una crisis. Pero si uno toca a la persona y responde y mejora rápidamente o se vuelve a conectar rápidamente, es poco probable que sea una crisis. Es importante también ver si esas personas que están haciendo los movimientos anormales, los eventos anormales, o que a uno le parecen extraños, tienen un desarrollo normal, es un niño con desarrollo normal, después de que presenta los eventos, si queda bien o queda mal, eso nos puede ayudar un poquito. ¿Qué les contaste a ellos en ese momento cuando estuvieron hablando con sus papás? Bueno, en este caso se invitó a la niña a que jugara, pero que jugara con sus padres y no compartiera mucho tiempo sola, porque Ujú. quizá eso no le favorecía a ella, sino la autoestimulación. Entonces, pues los papás espero que estén aplicando eso en su vida cotidiana, ¿sí? Hace unos años tuve un paciente que llegó a la consulta porque frecuentemente hacía la cabeza de esta manera, como si todo dijera sí, 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 de manera continua. Además de eso, cuando decía sí, tenía los movimientos de los ojos hacia arriba y pues en general, en el momento de revisarlo, el niño tenía un examen neurológico normal. Sin Sin embargo, embargo, le solicité una resonancia magnética cerebral ujú. y la resonancia fue normal. Entonces, no sé qué podríamos decir Decir de de este este paciente. Sí, es que hay muchos movimientos repetitivos o algo que nosotros llamamos movimientos estereotipados, que muy posiblemente se asemeja a lo que ella estaba presentando, que son lo que decíamos, ¿no? Niños que de pronto no tienen un neurodesarrollo del todo normal o que tienen dificultades de comunicación o socialización, es en los que con más frecuencia se presenta, y empiezan a hacer ciertos movimientos repetitivos que se facilitan en diferentes circunstancias, cuando están emocionados, cuando están angustiados, cuando de pronto están muy desocupados, en realidad, que están por ahí sin hacer ninguna cosa, y entonces empiezan a hacer estos movimientos repetitivos, pero lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si se les llama la atención, si se les toca, si se les insiste, fácilmente se puede cambiar ese comportamiento. Entonces, de hecho, uno de los tratamientos para esos movimientos estereotipados o de lo que se propone para tratar de modularlo es de enfocar al niño o al paciente hacia otra cosa para que pueda dejar de ser ese movimiento estereotipado, ¿no? Entonces, y pues yo creo que es una cosa que hemos visto mucho, de todas formas, sí, el fenómeno de alteración facilitada por falta de estimulación adecuada durante la pandemia es una cosa que hemos visto mucho, ¿no? Hay muchos niños que tienen de pronto retardo del desarrollo del lenguaje, no tienen un proceso de socialización como del todo normal. Ahorita ya viene mejorando, porque afortunadamente ya muchos de los niños han entrado a jardín y han estado en estimulación y cosas, se han ido mejorando esas dificultades. Pero yo creo que todos vimos en algún momento esos niños que venían con retardo del desarrollo, que no venían con un desarrollo social y el lenguaje del todo normal, con una baja estimulación y que empezaron a hacer algunas cosas porque son realmente eventos más de origen conductual que los llevaban a hacer ese tipo de fenómenos. Sí, Sí, bueno, bueno, este paciente después de un tiempo persistió con los episodios, llegó a uh-huh. la consulta hace poco
ya era un adolescente y la mamá refirió que sobre los 7, 8 años los episodios se dieron espontáneamente. El niño tiene un neurodesarrollo normal, Ujú. consultó por cefalea, era una migraña y pues en general el paciente está bien, Ok. ¿sí? Fueron unos eventos transitorios paroxísticos de la infancia. De la infancia, sí. Correcto. Pero ahora hay otro tema que realmente preocupa, que es que el paciente se desmaya y muy frecuentemente vemos que este paciente se requiere la valoración por neuropediatría en el servicio de urgencias. Entonces no sabemos si realmente fue un desmayo o ¿Este fue mismo una paciente? convulsión. No, este es otro Otro paciente. paciente. Ah, Este es los que otro llegan como por paciente. desmayos, que no Sí, sabemos qué fue lo que sí. pasó. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar si realmente es un desmayo o es una convulsión o qué tips orientadores para hacer un diagnóstico en Claro. este paciente? Mm, no es tan fácil en algunos casos, sobre todo cuando nadie vio el evento, ¿no? Cuando son niños, lo habitual es que alguien lo haya visto. Pero de pronto si le da el evento estando en el colegio, con los profesores o con los compañeros, no siempre es fácil tener la información clara de qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces muchas veces hay personas que llegan a urgencias, que cuando llegan a urgencias incluso ya están bien, pero que llegaron porque tuvo un fenómeno o un episodio en el que perdió conciencia, lo encontraron de pronto en el piso, nadie sabe bien qué pasó. Entonces uno no es tan fácil, si son personas previamente normales, lo más probable es que sea un evento esporádico, ¿no? Entonces si uno tiene que ver, uno si hay cosas asociadas, si de pronto estaba enfermo de algo más en esos días, si estuvo en un evento que facilitara, por ejemplo, un desmayo, que los desmayos nosotros en medicina los llamamos síncopes, que quiere decir que uno se desmaya, precisamente, que es que, por ejemplo, el exceso de estar de pie en las izadas de bandera, no sé si todavía se hacen igual, pero en general las izadas de bandera donde las personas tienen que estar paradas mucho tiempo, si está haciendo mucho calor, lugares muy llenos, la persona de pronto se deshidrata, entonces se baja un poquito la tensión arterial o hace un poquito de radical y la persona pierde conciencia, cae al piso, son segunditos en el momento en que ya cae al piso, son segundos o muy poco tiempo y se recupera. Entonces el tiempo de duración nos puede ayudar. Si tenemos quien nos dé información, realmente es lo más valioso, porque si alguien, ya sea la familia, el profesor, los compañeros, nos dan información de qué fue lo que pasó, eso es lo que más va a ayudar al médico que vea a ese niño para saber qué es lo que ocurrió. La otra herramienta indispensable es esta, que tenemos, la que tengo yo acá enfrente, que tenemos todos enfrente, posiblemente, la mayoría, si están viendo esto del celular, es las cámaras de nuestros celulares, que todo el mundo tiene celulares, y en uno de esos episodios, si alguien lograra grabarlo, ayuda mucho, aunque si es la primera vez, la angustia no lo va a facilitar, pero de pronto si ya es segundo o tercer episodio, una grabación nos ayudaría mucho. Y en cuanto al enfoque ya médico, pues depende de los hallazgos adicionales, si es una persona normal o no, si tiene antecedentes de riesgo, una lesión neurológica o alguna cosa que le haga pensar a uno que pueda tener una predisposición a que su cerebro esté funcionando de forma normal. Pero en esos desmayos espontáneos, pues el diferencial siempre está entre un origen de un síncope vasovagal, que quiere decir o que a uno se le baja un poquito la frecuencia cardíaca o que no está deshidratado y se le baja la tensión arterial y pierde conciencia un poquito, o si tiene un problema cardíaco o si tiene un problema de origen neurológico. Entonces, sí hay que enfocarlo por los tres lados, pero ya el médico que ve al paciente en urgencias podrá enfocarlo dependiendo de los factores adicionales, los antecedentes, si explorando o preguntando de verdad la primera vez que ocurre el episodio o si ya han ocurrido episodios previos. Eso puede ayudar un poco a enfocarlo. Bueno, tuvimos un paciente de 8 años quien estuvo en una excursión del colegio. Este niño estaba bien jugando y de pronto vio luces y luego de las luces cayó, se demoró en despertar. Cuando se despertó, se dio cuenta de que se había mordido la lengua y tenía mucho dolor muscular. ¿Sí? Lo llevaron a la enfermería cuando estuvieron de regreso en la excursión, le tomaron un electrocardiograma, el electrocardiograma fue normal y le pidieron valoración por pediatría. Uh -huh. Entonces,
¿Qué recomienda, doctora, con relación a este niño? Bueno, ese niño sí tiene factores adicionales que son mucho más sospechosos de que sea una crisis. Nadie lo vio, con lo que tenemos de historia. Digamos No. que estaba él solo, nadie lo vio, puede pasar, o puede pasar que les ocurra en la casa o en la noche solos, pero pues el hecho de que tenga el dolor muscular le puede decir a uno que si fue una convulsión, porque las convulsiones con los movimientos de brincos que hacen es como si hicieran ejercicio. Entonces amanecen al día siguiente después de la crisis, con mucha frecuencia sienten dolor muscular como cuando uno hace ejercicio, están como adoloridos. Muchas veces durante las crisis se aprietan los dientes, entonces se puede lesionar o los carrillos, que es la parte de adentro de los cachetes, se pueden morder, o se pueden morder la lengua. Entonces esos son signos indirectos que sí le pueden hacer pensar uno que más probablemente fue una crisis de epilepsia. Y además, pues no sabemos el tiempo de duración. Tuvo un fenómeno anterior que fue ver esas luces. Se pueden ver luces en diferentes circunstancias, pero además las luces son diferentes. Son diferentes las luces que se ven cuando uno tiene, por ejemplo, migraña, de las luces que se ven cuando uno se va a desmayar, o de las luces que se ven en epilepsia. Entonces, así, ahí sí a veces, y eso ya es más para el médico que estará viéndolo, que se preguntan ciertos detallitos, esa información así sea detallada, esos detallitos de las crisis, son lo que le van a facilitar al médico cómo hacer el diagnóstico. Para los médicos que estén conectados, si me permito, si me lo permites, hacer la cuña de que tenemos un curso de actualización en epilepsia para médicos en Educerebrix y con la Liga Central contra la Epilepsia, en donde podrían inscribirse para poder aprender un poquito más esos detalles diferenciales de los diagnósticos. Bueno, muy bien. Entonces a este niño le pediríamos un electroencefalograma, seguimiento y advertiríamos pues la posibilidad de recurrencia y definir a ver si requiere o no medicación, probablemente sí. Aclaro, cuando la doctora se refiere a crisis, es la nueva terminología para decir convulsiones, ¿sí? Sí. Entonces, convulsiones o crisis, que es el término que utilizamos. ¿Listo? Crisis de epilepsia. Sí. Bueno, también teníamos un niño que era buen estudiante y empezó a tener bajones en el rendimiento escolar, perdía materias. La profesora le dijo a la mamá que era que el niño se distraía mucho en clase y después cogía el hilo. Entonces ella lo ha cambiado de puesto, lo ha alejado de las puertas, de las ventanas, pero el niño persiste y también ve la actividad en educación física cuando él se motivaba con esta materia. No sé qué podríamos comentar Claro. ahí. Digamos que ese es como el cuadro clásico de un tipo de epilepsia de la infancia que se llaman ausencias infantiles, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llama la atención a todos los que son papás o de pronto que son docentes también que nos puedan estar acompañando acá, a estar pendientes porque cuando una persona y un niño en particular, y estos niños casi siempre tienen entre 6 a 9 años, son niños que vienen con un desarrollo habitual, un desarrollo en general normal en sus actividades y empiezan en forma súbita, no se da cuenta casi siempre, tienes razón, la mayoría de veces consultan, es porque empiezan a ver que decaen en su rendimiento académico. A veces consultan porque hay alguien que está poniendo más atención, puede ser un profesor, puede ser la familia, y empiezan a notar que ese niño o esa niña hacen unos episodios en los que de pronto está haciendo algo y queda como congelado, ¿no? Queda quieto, congelado, unos segundos, a veces hacen como un parpadeo chiquito, a veces mueven un poquito una mano, unos segundos, 10, 15 segundos, y después vuelven. El paciente, el niño, no se da cuenta, excepto cuando ya son demasiados episodios. Y lo que pasa con las ausencias infantiles es que es como si se le apagara el cerebro unos segunditos y se lo volviera a prender, es como si se desconectara unos segundos y vuelve a aparecer. Entonces la persona es como si en esos periodos de tiempo que son segundos no estuviera. Está su cerebro apagado y vuelve a prenderse. Lo que pasa es que si entonces yo estoy en clase y por ejemplo estoy en clase de matemáticas y veo dos más, me voy 15 segundos y cuando vuelvo ya está el resultado en 4 y me perdí esos pedazos. Y esas crisis pueden dar muchísimas en el día de desconexión del medio, pueden dar tantas como 80, 100 al día, eso son muchas, de pocos segundos,
Entonces, si yo estoy así desconectándome por segunditos todo el día, mi proceso de aprendizaje no es eficiente, no es adecuado, no empiezo a entender bien lo que me pasa, no memorizo bien y entonces empiezo a uno a ver que pierden como su rendimiento académico, ¿no? Y lo otro, en lo que pueden ver es que si lo ven como más distraído, que anda echando globos, que no para bolas, que no pone atención, que se que se distrae mucho, pero se distrae mucho no es el que se distrae normal, que está por allá echando globos y usted lo llama y vuelve, sino que usted lo llama, lo toca esos segunditos y está ido, y cuando vuelve sigue incluso con lo que estaba haciendo. Entonces es de verdad como si quedaran como congelados en el tiempo y después vuelven y siguen haciendo lo mismo. Muchas veces incluso esos niños si están tomando nota en el cuaderno, les queda la rayita, porque están anotando y quedan como la rayita o quedan quietos los segunditos que están en la crisis y vuelven. Entonces tienen rayoncitos o pedazos, espacios en el cuaderno que les faltan. Y ese tipo de crisis empeoran en la hiperventilación, que es el ejemplo que tú pones. Claro, el niño va a clase de educación física y justo el día que tiene educación física se pone peor. Entonces, ese es un llamado de atención porque estas crisis de epilepsia de ausencias, por ejemplo, dan en niños normales con un desarrollo normal, que a veces tienen herencia en la familia de personas con crisis, a veces no. Son niños en los que se ven esos fenómenos y en los que se ven esas desconexiones. Entonces, sí es el llamado de atención a los papás, a los profesores que nos están viendo, para que estén pendientes de esos signos extraños para que puedan consultar. ¿Qué puede uno hacer ahí? También si ve esos episodios, uno está hablando con el niño o en las actividades escolares y si ven que, por ejemplo, un ejercicio es en educación física, lo ponen después a hablar y si va hablando y se queda como trabado, como congelado un ratico y vuelve y sigue, son crisis de ausencias. Entonces, eso es un fenómeno relativamente frecuente, es una epilepsia que se presenta en la infancia y que es tal vez uno de los clásicos que vemos en la consulta, ¿no? Que nos llegan a la consulta de neuropediatría. Sí, precisamente acá nos hace la pregunta alguien de que si las ausencias verdaderamente son epilepsias o son ausencias. Entonces, claramente sí, las ausencias son un tipo de epilepsia Uh -huh. y requiere tratamiento. Entonces, Sí. quizá dicen, no, es que él se ausenta y buscan apoyo por la parte de psicología. No, las ausencias sí son epilepsia y requieren el seguimiento de neuropediatría y también de los medicamentos que utilicen y controlar los niveles en sangre, función hepática, etcétera. Entonces, no es un movimiento, digamos, normal o esperado. Claramente el paciente requiere tratamiento, sobre todo por las repercusiones que puede tener a nivel académico o incluso conductual. Correcto. ¿Sí? Sí. Y lo que pasa es que de pronto la pregunta también lo hará la persona para saber cuándo una persona está como distraída y cuándo son crisis de ausencias, porque las ausencias infantiles son un tipo de crisis de epilepsia y requiere tratamiento y es evidentemente una epilepsia. Otra cosa es que la persona sea de verdad distraída, pero el que es distraído no tiene todo eso que mencionábamos y el que es distraído, cuando usted está distraído, lo toca o le grita el nombre porque si se lo dice suavecito no se da cuenta y vuelve. En cambio, el que está en ausencias no, porque está totalmente desconectado. Entonces, ese factorcito a veces puede ayudar como a diferenciar. Y precisamente cuando hicieron un lanzamiento de una de estas películas de terror, unos adolescentes estuvieron en el cine y cuando regresaron todos empezaron a presentar unos estremecimientos, ellos todos caían con los ojos cerrados y fue un grupo masivo de pacientes que llegaron al servicio de urgencias luego de ver esta película. Todos pensaban de que algo estaba pasando, no sé cómo podríamos orientar este diagnóstico a ver si eran realmente convulsiones o no. Bueno, que por una película llega un grupo muy grande de personas y adolescentes en específico con crisis convulsivas. Todos estaban en el mismo teatro, la verdad es que no me conozco la Sí, historia. todos estaban en el mismo teatro porque se programó una salida de un grupo de adolescentes del conjunto y pues llegaron a urgencias con este tema. Entonces, pues todos estaban preocupados para ver si eran crisis o no. Para ver si eran crisis o no sabían si hacía parte del combo del perro y las gaseosas que se comieron ahí Estaban en la intoxicados sala. o alguna cosa rara.
Convulsiones de epilepsia facilitadas por unas películas o por algunos cambios rápidos de patrones visuales existen. Hay algunas crisis de epilepsia que se llaman fotosensibles, que se facilitan por la exposición prolongada a las pantallas, se facilitan con algunos videojuegos, con imágenes con flashes, con luces estroboscópicas. Pero ese tipo de epilepsias, aunque existen, tampoco es que sean muchos. Sí existen, pero son pocos. Y muchas de estas pues se presentan en personas que ya tienen una epilepsia diagnosticada. También puede haber alguno espontáneamente que se le facilite la crisis, pero es raro. Entonces, que un grupo completo de adolescentes presenten todos los mismos síntomas en la misma película, lo más seguro es que no sean crisis de epilepsia. Sí hay fenómenos, por ejemplo, cuando salió Pokémon hace muchos años y cuando hay ciertas películas con flashes muy intensos o algunos videojuegos que incluso lo traen en el letrerito del videojuego, dice no se recomienda a personas con epilepsia. Por ejemplo, hay varias personas con diferentes cosas neurológicas que pueden presentar algunos síntomas. Por ejemplo, la gente con migraña, los que tenemos migraña, también a veces con esos flashes pues se puede presentar dolores de cabeza, sensaciones un poquito de molestia, algunas personas con epilepsia, pero un fenómeno en un grupo que se conoce de adolescentes que salieron y que presentan todos en forma simultánea varios fenómenos, muchas veces tiene un componente también psicológico, ¿no? Entonces muchas veces puede ser que alguno tenga síntomas reales, los otros también como que generan un proceso de sugestión y pueden presentar síntomas por la angustia que esa misma sugestión les genera y se presentan otros fenómenos que no necesariamente son crisis, sino llamamos eventos de origen psicógeno o eventos de naturaleza más psicológica que pueden confundir y que se presentan, son los que más comúnmente se presentan en grupos grandes que se conocen además, ¿no? Que también pasó, por ejemplo, hace unos años con las niñas del colegio, donde había una que sí hizo una reacción adversa a una vacuna, pero todas las demás hicieron fenómenos que resultaron afortunadamente no ser complicaciones físicas, sino más de origen psicológico. Sí, incluso cuando estaban interrogando a una de las pacientes, notaron de que tenía los ojos cerrados y luego revisando todos convulsionaban con los ojos cerrados. Entonces, este es quizá uno de los tips para hacer el diagnóstico diferencial entre si realmente es una convulsión o no. ¿Sí? Sí, hay varios factores que los médicos podemos utilizar para saber si son o no crisis, pero sí un fenómeno así tan grupal y demás suele tener un componente muy de origen psicógeno, ya sea de sugestión del grupo, o también lo que vimos hace un poquito, ¿no? El fenómeno de TikTok de los movimientos anormales o del virus de la Tourette, de todos estos muchachos que llegaban con tics motores y de lenguaje y un montón de cosas mezcladas, porque por redes sociales había cierta influencia y cierta tendencia a invitar a que hicieran este tipo de movimientos y yo creo que varios de los neuropediatras en Colombia también tuvimos en ese momento, eso fue ya hace cuánto, como 2 años, yo ya no me acuerdo, Sí. hace como tal vez, sí, unos 2 años, que nos empezaron a llegar muchos pacientes con aparentes tics motores, movimientos anormales repetitivos que parecían tics y con pronunciaciones y con palabras, cosas así, y resultó siendo un fenómeno inducido por las mismas redes sociales que estaban facilitando esto, ¿no? Entonces no es tan fácil. Si ya empiezan a llegar en forma masiva y ve uno conexiones entre las personas que lo presentan, también hay que revisar que haya otras cosas. Aquí nos hacen una pregunta que si el paciente definitivamente nosotros pensamos que está convulsionando, ¿qué debemos hacer? Que si lo frotamos o que si le damos algo o qué. Cuando una persona hace una crisis, hay que tratar de ayudar y para tratar de ayudar, lo primero que uno no debe olvidar es que uno debe calmarse, que es lo más difícil. Porque ver una persona convulsionar puede ser muy angustiante, pero lo primero que hay que hacer es lograr tratar de mantener la calma para poder ayudar. Recordar que la persona que está ahí para ayudar es uno, porque hay personas que se angustian tanto que dejan a la persona convulsionando y salen corriendo a buscar ayuda y la dejan sola. Eso es terrible porque la persona no va a tener quien la auxilie por si llega a vomitar o por si llega a lesionarse. Entonces lo primero es tratar de mantener la calma, quedarse con el paciente o con la persona que hace la convulsión para ayudarle. Si tiene ropa que está muy apretada se puede aflojar un poquito
ponerla de medio lado en cuanto se pueda, porque depende del movimiento, hay algunos que están tan rígidos que no se puede, pero ya en cuanto se puede o afloja un poquito el movimiento, colocarlos de medio lado, casi siempre se coloca sobre el lado izquierdo, que es lo que llamamos posición de recuperación, y esperar a que la crisis pase, contar cuánto tiempo dura, porque una crisis de epilepsia o una convulsión generalmente dura solamente unos 2, 3 minutos. En algunos casos dura hasta 5 minutos. Si dura más de 5 minutos, sí es peligroso y ahí sí hay que salir corriendo para el hospital. Si dura menos, no necesariamente. Y hay que ver qué es lo que la persona hace. O como les decíamos, si ya lo han visto varias veces y la situación lo permite, incluso grabarlo, porque eso nos va a ayudar o le va a ayudar al médico que lo vea para ayudarle a saber qué tipo de epilepsia es, qué tratamiento requiere. No hay que colocarles nada en la boca, no hay que meterles nada en la boca, menos un dedo, porque por ejemplo la persona va a apretar los dientes en forma masiva por la misma contracción de la convulsión, y si alguien le pone un dedo, pues puede perder el dedo o puede ser lesionado gravemente. Y además, si le ponen algo en la boca y se le llega a romper, esa persona puede ahogarse, porque eso puede terminar tapando la vida de ella. Si no, por ejemplo, cuando les ponen que una billetera, que algo así, la persona con frecuencia después de las crisis, algunas personas tratan de vomitar y si tienen tapada la boca, el vómito no va a salir, se va a ir para el pulmón y la persona se va a broncoaspirar y va a ser peor. Entonces no hay que meter nada en la boca. Es muy común que la gente dice que estirarle el dedo, el corazón, ¿no es cierto? Hacerlo en la mitad de la mano a la persona para que se quite la crisis, no funciona. Mientras uno logra estirar el dedo corazón, pues ya está pasando la crisis, entonces yo creo que eso hace que la gente se entretenga los 2 o 3 minutos que dura la crisis y se siente un poquito más tranquilos, pero no, realmente estirar el dedo no funciona. No hay que reanimarlos porque no es un paro, entonces no hay ni que hacerle compresiones en el pecho, ni tratar de dar respiración boca a boca, porque a veces, si nos llegan a veces al hospital, pacientes que las personas por tratar de ayudarles los lesionan. Entonces ninguna de esas cosas hay que hacer. Y lo mismo, si me permites, me gustaría contarles que en la página de Cerebrix van a encontrar una sección o en los videos que se llama Cursos para Aprender, y hay un curso gratuito de primeros auxilios en epilepsia virtual que los invito, que lo pueden hacer los familiares de los niños, profesores, personal de las zonas públicas como los centros comerciales y demás, para que todo el mundo sepa un poquito mejor cómo reaccionar ante una crisis. ¿Qué errores has visto tú como más frecuentes en esos casos? No, usualmente siempre es que le introducen algo en la boca y pues generalmente es el dedo, entonces tenemos pues todos los accidentes relacionados. Bueno, la doctora Laura nos ha ayudado a tener unos elementos claves en la historia del paciente para un correcto diagnóstico, establecer lo que se trata de una convulsión, una epilepsia como tal, o lo que denominaríamos eventos paroxísticos no epilépticos que no requieren tratamiento y pueden ser transitorios de determinadas etapas de la vida. Entonces es importante cuando lleguen los pacientes a la consulta hacer una historia clínica detallada, revisar qué ha pasado en el contexto, también ayudarnos con los videos, ¿sí? Y siempre tener tiempo para interrogar y orientar, ya sea para tranquilizar o para hacer una intervención adecuada. Entonces, le damos las gracias a la doctora Laura Guío por participar en esta emisión y para invitarlos a conectarse el próximo martes a las 7 de la noche para un nuevo capítulo de Crianza y Salud. Muchas gracias, doctora Laura. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y pues estaremos dispuestos a ayudarles en la solución de preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao.